casa. Un programa del Ministerio de Educación. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Yo ya estoy listo para aprender, espero que ustedes también. Y no te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa. Bienvenidos al segmento de matemáticas. Hoy nos acompaña el profesor Álvaro Sánchez para aprender un poco más sobre la aplicación de la matemática. Profe, es un gusto tenerlo aquí. Cuéntenos, ¿qué vamos a aprender hoy? Gracias, Claudia. El día de hoy vamos a trabajar un poquito sobre las operaciones básicas con expresiones algebraicas, es decir, con polinomios. Entonces, la clase va a ser un poquito distinta porque no vamos a usar mucho el pizarrón, sino que vamos a ver las habilidades que tiene Claudia. Las habilidades que tiene, porque vamos a utilizar un material que tiene como base esto. Esto se conoce como los bloques de dienes. Si se dan cuenta, este pues tiene profundidad y todo lo demás, pero a veces es un poquito complicado encontrar este material, entonces lo vamos a dejar aquí como muestra, pero nosotros hicimos una aplicación en donde vamos a utilizar material que hicimos pues prácticamente con lo que teníamos a mano, que es una cartulina de colores, y entonces vamos a ir explicando en función de esto cómo trabajar las expresiones algebraicas. Voy a hacer una acotación, no es una clase de geometría, porque muchas veces cuando nosotros miramos, por ejemplo, los cuadrados, Sí, o por ejemplo, figuras, sí. uno piensa que es geometría, pero no. Es aplicación de la geometría a tratar de entender esto que a veces a los estudiantes se les vuelve muy complicado. Entonces, vamos a empezar con algunos tips. El primero, vamos a usar, ¿me ayudas, Claudia? Sí. Con esta. 3 figuras básicas. Las 3 figuras básicas son este cuadrado. Bueno, empecemos con el más pequeño. El más pequeño. El más pequeño es un cuadrado que mide 1 por 1. 1 por 1. Y entonces 1 por 1 me da como resultado 1, por eso está marcado con el número 1 ahí. Después tengo un rectángulo que la base mide lo mismo que este. Entonces si este mide 1, este también mide 1. Pero de largo, o de alto en este caso, ¿sí? Tiene una longitud desconocida, a la cual le pusimos X. ¿Sí? Entonces por eso es que 1 por X me da como resultado X. Y después tenemos este, que si lo ponemos acá, tiene la misma altura, y pongámoslo en la base, gracias. Entonces tiene X por X, que me da como resultado X al cuadrado. Entonces, todo salió del amarillo, nos pasamos al celeste y nos pasamos al agua como tal. Y entonces ahora vamos a empezar a jugar con esto. Entonces, solo rapidito, sin ver. Sin ver. Ok, ¿cuánto vale el amarillo? 1. ¿Cuánto vale el celeste? X. ¿Y cuánto vale el agua? X al cuadrado. X al cuadrado, ahí está. Entonces, esas son las indicaciones básicas. Después, si quieres los ponemos acá, los vamos a dejar aquí como muestra. Todo lo que está del lado izquierdo, todos los de este lado los puedo usar, los colores que puedo usar aquí, a tu gusto, dejo tu creatividad total y absolutamente a lo que tú quieras, pero estos son los negativos. Esto solo cuando yo voy a usar algo negativo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero usar menos X? Uso un anaranjado. Perfecto. ¿Y si quiero usar menos 4? Uso 4 cuadrados anaranjaditos. Muy bien, muy bien. ¿Y si quiero usar menos X al cuadrado? Uso... Perfecto. Aquí nos vamos a basar en los tamaños, pero esta vez me enfoqué en los colores para que lo tengamos gráfico. Siempre que sea negativo va a ser para acá. ¿Ok? Sí. Probamos. Probemos. Ok. Por ejemplo, hagamos de caso que yo quiero hacer una operación, la vamos a hacer por acá. La voy a poner por acá y tú me vas a ayudar. ¿Ok? Vamos a hacer entonces una suma. 2X más 1 lo voy a sumar con X menos 2. ¿Cómo lo harías? No acá, usando esto. Y tengo que usar, esto es positivo y esto es negativo. Correcto. Entonces voy a agarrar 2X, Ok, que serían 2 celestes, ok, sumo una unidad, ok, un amarillo, ok, a eso le tengo que sumar X, ok. que sería otro de estos, y como le tengo que restar 2, voy a usar los negativos. Correcto. Entonces voy a tomar 2 unidades anaranjadas que representan los negativos. Perfecto. Bueno, tú lo que hiciste ahorita fue jugar. ¿Sí? Y de hecho eso se trata, la matemática es jugar un poquito. Sí. Ahora, miremos cuál va a ser mi resultado. ¿Ok? ¿Cuántos X tienes tú al final? Tengo 3X. Ok, pasemos los X para allá. Pasemos las X para allá. ¿Juntas o separadas? Juntas. Juntas. Dejo a tu creatividad. Ok.
¿Y cuántas X vas a tener? Ojo con lo que te pregunté ahorita. Sí, voy a tener menos una X. ¿Por qué? Porque estas dos se van a eliminar juntas. Eliminémoslas. Entonces, las voy a regresar a sus lugares. ¿Y quién te me sobró? queda una X negativa. Una X negativa. Y entonces, ¿cuál sería la respuesta de esto? Sería 3X menos 1. 3X menos 1. Entonces, fíjate. Lo que tú tienes acá en la pizarra, ¿qué es? Un polinomio porque son dos. Ok, tienes un binomio más un binomio. Una operación con polinomios. Sí. Es una operación algebraica. Va, ¿cómo logramos resolver esto? ¿Yo operé esto o tú hiciste algo diferente? Yo usé las figuras geométricas. Ok, porque las figuras geométricas lo que representan es, unas representan esto, esto. Y lo que hiciste fue jugar con ellas. ¿Sí? Es jugar. Sí. Eso es la matemática. Entonces lo que hicimos hoy fue aplicar estas figuras, ¿sí? Sí. A resolver una operación matemática, que en este caso es suma de polinomios. Profe, ¿y funciona parecido igual con la resta? Parecido. Parecido. ¿Probamos? Sí, probemos. Ok, probemos. A ver, miremos pues. Vamos a cambiar un poquito, ¿sí? Vamos a tener siempre 2X más 1 menos, y ahora voy a poner aquí X más 3. Voy a regresar mientras esto es su lugar para no confundirnos. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que vas a hacer ahorita? Voy a agarrar los 2X positivos Muy bien. que están aquí. Ok, ¿qué son estos? Ajá. Ok. Le tengo que sumar una unidad. Ok. De ahí nos pasamos al otro paréntesis. Tomo una X. A ver, antes de que sigas, Antes de que sí. ¿qué operación hay acá? Una resta. ¿Qué pasa con la resta? Que a este paréntesis tengo que quitarle lo de este paréntesis. Perfecto. Y entonces, en términos de la manipulación que nosotros vamos a hacer, ¿tú vas a poner estos positivos o crees que este signo negativo pasa algo? Sí, lo que había pensado era restarlo después, pero creo que me voy a confundir más. Bueno, pero tu pensamiento es lógico, está bastante bien. Probemos con lo que tú dices y te voy a enseñar un truco ahí. ¿Te parece? Va. Entonces, menos, entonces tienes La aquí X, X. muy bien. Y les sumo 3 unidades Perfecto. a esa de X, que serían acá. Ok. Y ahora tengo que restarlo. Ok, va. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con la resta. Ok, va. Como es una resta, Sí. todo lo que esté aquí lo vas a sustituir por lo contrario, Ajá. pero lo contrario en signo. El negativo. ¿Y quiénes son los negativos? Los anaranjados. Entonces, ¿qué vas a hacer? Los voy a cambiar. Ok, Entonces los voy a cambiar. yo te ayudo con este. Ok, Y ahora 3 unidades del anaranjado negativas. ok. Perfecto. Antes de seguir, ¿por qué sustituiste? Porque el signo negativo me dijo que lo hiciera. Perfecto, porque vas a hacer una resta. Y entonces ahora, ¿qué hago? Pues lo resto. Ok, ¿cómo? A ver, este Sí, se va con este. perfecto. Entonces los regreso. Porque uno es positivo y uno es negativo. Ujú. Ok, Y un cuadrado negativo se va con el positivo. ok. Y ya no puedo operar más, entonces ese es el resultado. ¿Y cuál sería tu resultado? X menos 2. Muy bien. Entonces el resultado sería X menos 2. Entonces tu resultado sería X menos 2. Sí. Como vimos toda la manipulación. Ujú. Bueno, entonces ya vimos dos operaciones. ¿Cuáles son las operaciones que vimos? Vimos la suma de polinomios y la resta de polinomios. Utilizando figuras geométricas. Sí. Ahora, ¿te parece que, porque ya vimos las dos operaciones de las cuatro, ¿no? ¿Te parece que miremos una aplicación? ¿Sí? ¿Te animas? Sí. Bueno, aquí hay un reto. Ok. ¿Qué figura ves aquí? Un rectángulo. Un rectángulo. Muy bien. Muchas veces a uno le ponen problemas como el largo del rectángulo excede en uno al ancho y cuestiones así que cuando uno lo mira por primera vez se asusta. Sí. Hagamos de caso que a ti te dicen esto, que tienes un rectángulo Ajá. con estas características. Que dice, por ejemplo, aquí lo tengo en lenguaje algebraico, Sí. pero hablado sería lo siguiente, que el largo excede en 1 al ancho. Sí. Entonces al ancho le pongo X, como lo excede es X más 1. Ujú. ¿Qué pasaría si te dicen, bueno, yo quiero encontrar de esta figura que tú ves acá, el perímetro? El perímetro es igual al área. No,
Esa es una buena pregunta. Te cuento, ¿qué es el perímetro? El perímetro es todo el contorno. Es solo el contorno y el área sí es todo lo que está dentro. Exacto. ¿Ok? Entonces el perímetro, haz de caso que tú quisieras poner malla o un alambrado en todo esto, entonces eso es el perímetro. Si yo te dijera que quisieras hacer el perímetro usando esto, ¿cómo lo harías? Tomaría primero tal vez estas que son más chiquitas, las pondría las 2X. ¿Y por qué pones 2X? Porque estaba el X y estaba el X. Porque son iguales. Sí. Ok, entonces a este también le pongo X. Muy bien. Entonces, voy a poner, aquí están las X. Ok. Y ahora aquí tengo que poner X más 1 y aquí arriba también. Perfecto. Ok. Aquí para que se mire más bonito. Aquí y una. Ok, perfecto. Muy bien. Tu manera de razonar es sorprendente. ¿Por qué? ¿Cuánto mide de aquí para acá? X. X, muy bien. ¿Y de aquí para acá? X más 1. Y X más 1. Pero tú formaste la figura. ¿Sí? No sé si te diste cuenta que en automático, porque normalmente lo que hacemos es comenzar a poner las piezas de diferente manera, pero tú formaste la figura. Que la figura debería de quedarte de la siguiente manera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí es más largo que ancho. Efectivamente, uno más ancho. Bueno, y entonces, ¿qué es el perímetro? El perímetro es el contorno. Ok, ¿y cómo sumarías tú para encontrar ese perímetro? Sumaría las X. Ok, ¿cuántas X? Las puedes mover, porque recuerda que aquí estamos jugando. 1, 2, 3, 4X. 4X, muy bien. Entonces aquí voy a poner yo. El perímetro, tú dices que es 4X. Ajá. Muy bien. Más las 2 unidades. Más las 2 unidades. Muy bien, que son los cuadritos amarillos. Ok. Más 1. O sea, sería 4X más 2. Más 2. Perfecto. Y entonces, si a ti te preguntan cuál es el perímetro de esta figura, ¿cuál sería tu respuesta? 4X más 2. 4X más 2. Sí. Entonces, si te das cuenta, acabamos de aprender a sacar el perímetro en una expresión algebraica, porque normalmente uno está acostumbrado a medir y sacar. Sí. Pero ahora ya lo vemos aquí porque posteriormente esto te puede servir para aplicaciones en las ecuaciones. O también estamos acostumbrados a utilizar muchas fórmulas y a complicarnos tanto cuando podríamos hacerlo de una manera más práctica y visual. Correcto, y de eso se trata, de jugar y manipular. Y eso es las 4 operaciones. Bueno, en este caso las 2 primeras operaciones que fueron La suma de polinomios y la resta de polinomios. ya con material manipulativo. Así es. Bueno, profe, muchas gracias por haber compartido este tema tan interesante con nosotros y habernos enseñado lo aplicables que son las matemáticas y lo divertidas que pueden ser también. Recuerden que si necesitan la ayuda de un adulto pueden pedirla y al final, si hacemos este material juntos en familia, es más divertido todavía. Profe, yo lo voy a invitar a que nos desinfectemos las manos. Recuerden a todos en casa mantener sus manos bien limpias y su lugar de trabajo bien ordenado. Profe, ¿tiene alguna última recomendación para nosotros? Sí, tengo una recomendación para todos que dicen, mire, yo no tengo ese material, yo no puedo hacer. Con hoja reciclada lo pueden hacer. Y entonces de un lado le ponen, por ejemplo, de un color y del otro lado le ponen el otro color y entonces el lado que es contrario le pueden poner el negativo para no usar de diferentes colores. Que no sea limitante el no tener ese material en casa. O también le podemos dibujar el signo, ¿verdad? Como correcto. de un lado el más y del otro lado el menos. Correcto, así se puede. Así es. Bueno, profe, muchas gracias nuevamente. Recuerden a todos quedarse en casa y que juntos saldremos adelante. Seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Ahora en el segmento de comunicación y lenguaje nos acompaña Lauren Calderón. Lauren, bienvenida. ¿Sobre qué tema vamos a platicar hoy? Hoy vamos a aprender cómo funciona tu cerebro en la lectura. ¿Tu cerebro tienes idea de qué proceso realiza cuando lees? Pues me imagino que el cerebro al momento de leer hace infinidad de cosas en cuestión de segundos, ¿verdad? Pero sería interesante saber exactamente qué es lo que realiza el cerebro cuando uno lee. Exacto. Hoy vamos a conocer 3 procesos. El primer proceso es el circuito visual. Cuando tú tienes el primer contacto con el texto que vas a leer, tu cerebro inmediatamente se fija en las letras, en el tamaño, en los colores y también puede ver el tipo de letra.
El segundo es que cuando ya se fijó en la imagen, comienza a sacar lo que son letras, sílabas, morfemas y fonemas. Pero ahí todavía no saben qué es. Ajá. En el segundo paso le llamamos la caja de letras. ¿Por qué razón? Porque ahí tu cerebro conecta la información y la asocia con cosas que él ya conoce. Posteriormente pasamos a las redes del lenguaje. ¿Qué crees que sucede en esta fase? Pues me imagino que es como entender el significado o entender exactamente qué queremos entender del texto. Muy bien. Tu cerebro, así como estilo telaraña, comienza a conectarse para ver dentro de todo lo que él tiene almacenado con qué se puede asociar. Por ejemplo, se hace de una forma directa, cuando tú primero sabes el significado y después conoces el fonema. O puede ser de forma indirecta, cuando conoces primero el fonema, o sea, el sonido, y después vas a conocer el significado. Al final de cuentas el cerebro se conecta automáticamente con toda esa biblioteca de información que tenemos para poder en cuestión de segundos entender qué es lo que estamos leyendo. Y por eso es importante conocer la función de nuestro cerebro, porque la lectura es un proceso complejo que se realiza de forma instantánea. Totalmente. Increíble cómo poder, pues estos son como que los 3 pasos que realiza el cerebro al momento de que nosotros leemos cualquier texto. Ahora vamos a practicar. Voy a jugar con tu cerebro. Perfecto. Vamos a hacer un ejercicio en el cual tú vas a observar unas palabras, pero no tienes que leer la palabra. Me tienes que decir el nombre del color que está la palabra. Perfecto, me parece. Por ejemplo, vamos a jugar. Observas que aquí hay palabras, son nombres de colores, Ajá. pero tenemos un nivel de dificultad. La palabra está escrita y no corresponde al color del nombre que está ahí. Por ejemplo, amarillo está escrito ¿con qué color? Con verde. Muy bien. Ujú. Entonces, tu ejercicio va a ser que no me vas a leer la palabra. Vas a decirme El el color. color con el que está escrita esa palabra. Perfecto. ¿Y hay algún rango por lo menos para saber si estoy bien o si estoy mal cuando termine de leer? Este va a ser un juego, entonces intentemos, Bueno. vamos a ver cómo Sí, te me puedo sale. equivocar. Te puedes equivocar, no hay ningún problema. Bueno, vamos porque a ahorita probar. vamos a jugar con tu cerebro, vamos a ver si después te explicaré el reto. Bueno, me parece. Vamos. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, morado, rojo, amarillo, anaranjado, morado, negro, azul, rojo, verde. Excelente. ¿Por qué tuvo un nivel de dificultad y en cierto momento tuviste que hacer una pausa? Ajá. Porque tu cerebro trata de leer. Ya conoce esas letras y las asoció. Se Ajá. activó todo este circuito neurológico. Pero tú sabías cuál era el reto, que era no leer la palabra. leer la palabra. Entonces por eso tuviste que hacer algunas pausas para que tu cerebro se recordara cuál era la instrucción y poder completar el proceso. Sí, pues para lo que usted decía, conectar esa telaraña y también pues identificar qué no tenía que decir y qué sí tenía que decir. Exacto. Reto superado. Me parece. Sí pasé la prueba entonces. Pasaste la prueba. Me parece perfecto, Lauren, pues qué bonita actividad, la verdad que pues en casa lo pueden practicar también, se divierte uno y va aprendiendo también cómo funciona el cerebro al momento de uno leer y sobre todo pues en comunicación y lenguaje, que es algo que hacemos a diario, ¿verdad? Y esperamos que también ellos lo hayan realizado junto contigo y Me que nos parece. cuenten después cuáles fueron sus experiencias durante este juego. Y como usted dijo, es válido equivocarse, ¿verdad? Exacto. Y con la práctica pues se puede ir mejorando eso también. ¿Y por qué estamos viendo esto? Creo que ya te has dado cuenta que el tema es fluidez lectora, porque todos estos procesos neurológicos nos ayudan en la lectura y nos va a ayudar a aumentar la fluidez. Ahora hablaremos de qué es la fluidez. La fluidez consiste en 3 cosas básicamente. Primero es la velocidad. Tú tienes que leer con una velocidad adecuada, ni muy rápido ni muy lento. despacio. En la expresión, que es la tonalidad que das dependiendo de los signos de puntuación y de acentuación. Y la exactitud, que quiere decir leer exactamente la palabra que está en el texto, porque comúnmente se comete el error que las cambias o las omites. Entonces la exactitud... O que tal vez consiste en obviamos eso. alguna letra de la palabra, ¿verdad? Perfecto. Ahora vamos a realizar un ejercicio. Te voy a presentar una lectura, tienes 1 minuto y vamos a ver hasta dónde logras llegar y cómo realizas tu lectura. Ahí vamos Perfecto. a analizar qué es la fluidez. Me parece. Bueno, cuento a 3 y tú inicias. 1, 2, 3. El anillo del pastor. Había una vez un pastor que apacentaba su rebaño en los campos que rodeaban a Roma. Por la noche retiraba las ovejas del redil, comía un poco de pan y queso, se tendía sobre la paja y dormía. De día, siempre fuera con las ovejas y el perro, con sol, agua o viento.
lejos de casa durante meses y meses, siempre solo. Es dura la vida del pastor. Una noche, cuando se iba a acostar, oyó una voz que le llamaba. Pastor, pastor, ¿quién es? ¿Quién me llama? Amigos, pastor, amigos. La verdad es que aparte de mi perro no tengo muchos amigos. ¿Quién es usted? Solo un caminante, pastor. He andado durante todo el día y tengo que caminar todo el de mañana. Yo no tengo dinero para trenes, me he quedado sin cena y provisiones. He pensado que... Tiempo. ¿Por qué te hice una pausa? Yo sé que no terminaste la historia, Ajá. pero en un minuto tu cerebro logró leer 180 palabras. Oh. ¿Cuántas palabras lograron leer ustedes en lo que Andrea hacía el ejercicio? Ahora te vas a evaluar. Ajá. La fluidez lectora es que también sabes leer. De estos 4 aspectos, ¿cuál consideras tú que puedes haberte ubicado? Vamos a ver, se los voy a leer para que también en casa piensen cómo se identificaron ellos. Avanzado, sin dificultad en cuanto a entonación, ritmo, fraseo y pausas adecuadas. Estándar, entonación, fraseo, pausas adecuadas y ritmo apropiado. Puede mejorar. Cerca del estándar, presenta dificultad en cuanto a ritmo, entonación, fraseo y pausas adecuadas. Requiere apoyo. Presenta problemas severos en cuanto a entonación, ritmo, fraseo y pausas adecuadas. Bueno, yo diría que tal vez en estándar. Muy bien. Ujú. ¿Qué sucede? Cuando tienes la presión de realizar un ejercicio como este, a veces lees muy rápido, se te olvidan las pausas, las comas o los puntos. O puedes omitir alguna tilde o pronunciar incorrectamente una palabra. Entonces, dependiendo de eso, es la calificación que tú te puedes dar. Sí, pues a veces uno con tal de leer la mayor cantidad de palabras por minuto, como usted dice, obvia acentuaciones, signos de puntuación, que al final pues son esas características y esos complementos de nuestro texto que le dan validez a lo que leemos. Y recuerda que un joven en el ciclo básico puede leer aproximadamente de 135 a 160 palabras por minuto, según la capacidad y la práctica, porque la fluidez de la lectura la vas a desarrollar por medio de la práctica. Perfecto. Es decir que si practicamos la lectura todos los días o pues la mayor cantidad de veces al día o a la semana, vamos a mejorar nuestro hábito de lectura y pues vamos a poder leer ya más cantidad de palabras, más fácilmente, bien pronunciadas y dándole el sentido que el texto necesita. Exactamente, y la fluidez te va a llevar a una comprensión lectora. Por eso es importante que practiques y leas 30 minutos diarios en casa. Perfecto, Lauren, muchísimas gracias por esta actividad, la verdad que bastante divertida. La actividad anterior también de los colores y demás, pues son actividades que se pueden hacer en casa, la podemos practicar con familia y demás, y pues ir mejorando también el leer, ¿verdad? Que es algo que hacemos todos los días. Ya para finalizar, yo la invito a que por favor nos limpiemos las manos, porque recordemos que ustedes en casa, al igual que nosotros, recuerden lavarse las manos constantemente. Si no tienen necesidad de salir de casa, no lo haga, por favor. Lauren, ¿alguna última recomendación que usted le quiera dar a todas las personas que están en casa? Recuerda que esta actividad también las puedes realizar con las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad. Con el apoyo de la familia va a poder desarrollar sus habilidades lingüísticas. Totalmente, y más en estos momentos, pues unirse con la familia y aprender es algo bastante importante. Lauren, muchísimas gracias. Es así como llegamos al final del segmento de comunicación y lenguaje, y ustedes por favor quédense en casa y recuerden que juntos saldremos adelante. Bienvenidos a mi segmento favorito, el segmento de Ciencias Naturales. Hoy nos acompaña el profesor Otto Plato. Profe, es un gusto tenerlo nuevamente aquí. Cuéntenos, ¿qué vamos a conversar el día de hoy? Gracias por la invitación nuevamente. Pues vamos a tener otro tipo de enfoque de lo que es la estructura de la tabla periódica. En ocasión anterior platicábamos acerca de las estructuras netamente formales, Sí. de lo que son las columnas, los periodos de la tabla periódica, pero hay una forma un poco más cómoda, Ajá. a través de conocimiento general, de poder clasificar a los elementos. Eso sí, la clasificación se da por propiedades físicas y químicas, como vimos en la ocasión anterior. Entonces, la forma más sencilla de clasificar la tabla periódica es a través del conocimiento de la diferencia entre metales y los no metales.
Profe, ¿y eso algo tiene, no sé, tiene algo que ver con que haya tantos colores en la tabla periódica? Definitivamente. Esta tabla que tenemos acá al fondo muestra algunas características y propiedades físicas, químicas, netamente particulares. Entonces, por ejemplo, en la columna 1, que es el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, son los primeros elementos de la columna 1, tienen un color particular. Es porque son extremadamente reactivos. En presencia de agua explotan o combustionan inmediatamente. O sea que si agarramos un poquito de sodio y nos lo metemos a la boca, nos explota la boca. No es bueno. Es súper peligroso. Esto es respecto a los metales. En el caso de los no metales, tenemos hacia el lado derecho el cloro, que es un gas, no tiene olor, es muy volátil y es tóxico. Entonces ocurren accidentes en algunas empresas de que se liberan gases de cloro y la gente no sabe que existe ese gas porque no tiene ningún tipo de olor, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como lejía o cloro para lavar la ropa o higienizar es ahí otro nombre porque es otro tipo de compuesto, ¿verdad? Eso se llama hipoclorito de sodio o lejía. Entonces cambia totalmente la estructura química. Pero en el caso del cloro, si nosotros lo inhalamos, cerramos en la habitación con cloro, nos intoxicamos, morimos en cuestión de minutos. Pero si tomamos cloro, lo unimos al sodio, se forma el cloruro de sodio, que estamos mezclando un metal con un no metal. ¿Estamos? Y entonces llegas a la tienda y le dices a la persona que atiende la tienda, ¿será que me regala una libra de cloruro de sodio? ¿Y él me va a dar una libra de sal? No, No. te va a mandar a la farmacia, porque no es muy conocido el nombre de cloruro de sodio. Es más conocido o comúnmente como sal, ¿verdad? Entonces, esta clasificación de metales y no metales nos va a permitir una condición muy particular para entender cómo son los compuestos en la naturaleza. Entonces ya vimos uno que es muy común, Sí. ¿verdad? Entonces, si tomamos algunos otros, como por ejemplo el flúor y el calcio, se forma el fluoruro de calcio. Ajá. Y eso es lo que traen componentemente las pastas dentales. Entonces, que tiene flúor, sí tiene flúor. Que tiene calcio, sí tiene calcio, ¿verdad? Entonces ayuda a fijarse dentro del esmalte dental y produce mejores ventajas para la estabilidad de las piezas dentales. Es como que la unión de los dos, uno como que neutralizara la reacción del otro, ¿no? Definitivamente. Un compuesto es la unión o la conformación de dos átomos diferentes Ajá. o más átomos diferentes en una sola estructura molecular. ¿Estamos? Conocemos perfectamente el óxido de hidrógeno, Sí. ¿verdad? Es el agua. Y no lo básicamente no lo utilizamos o no utilizamos el nombre de esa manera. Usamos sus nombres comunes. Agua, Agua. ¿verdad? Y está conformado de dos gases. El oxígeno, que se encuentra del lado derecho, cercano al finalizar, y al inicio, en la parte izquierda. Y entonces, al unirse, dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, forma la estructura molecular del agua. ¿Estamos? Sí. Y hay otro metal que es muy versátil, que es directamente, lo platicamos en la ocasión anterior, la plata y el oro, ¿verdad? Son metales. Características de los metales. Te las voy a poner primero para después ver a los no metales y vamos a encontrar algo hermoso que estamos usando a diario. Va. Tenemos brillo. Brillo. Los metales brillan, son pesados, son generalmente sólidos, en el 99% de los elementos son sólidos, son maleables, se pueden moldear, ¿estamos? Son dúctiles, conducen electricidad y calor, Ajá. son propiedades físicas. Propiedades químicas de los metales, alta densidad, puntos de fusión, puntos de ebullición diferentes, son muy elevados. Sí. Sin embargo, ahora hablemos de los no metales, que tienen las características inversas a los metales. O sea, no pesa, no brilla. No brillan. Entonces, no es moldeable. Exactamente. Entonces, fin de semana en casa, todo tranquilo. Desde la mañana empezamos a armar el almuerzo, carnita asada.
¿verdad? Muy común en los hogares guatemaltecos convivir con un alimento de este tipo. El carbón que nosotros utilizamos es un metal. Es una brasa, la podemos tomar en donde no hay calor, la podemos mover, quiere decir que no hay conducción de calor. Esa es una demostración. Pues este elemento, el carbón, tiene una química muy especial. Es la química orgánica. Esta química orgánica tiene la particularidad de tener enlaces con hidrógeno, oxígeno en diversas formas y estructuras. Es como decirte, vamos a armar una torre de Legos, tenemos Legos de todo tipo, y al momento de armarlo, no nos gusta, lo desarmamos y lo volvemos a armar de otra forma. Y entonces ya no es una torre, puede ser un puente, ¿verdad? Puede ser una casa, puede ser un parque. Entonces estas variantes con las mismas estructuras nos da formas totalmente diferentes. Dentro de ellos vamos a encontrar petróleo, vamos a encontrar gasolina, vamos a encontrar gas propano, por ejemplo, y alcohol. Profe, ahorita que dijo alcohol me surge la duda. Ahorita estamos utilizando bastante lo que es el alcohol en gel. ¿Cómo es el compuesto químico de él? Bueno, el alcohol en sí es una estructura de carbono con iones OH mezclados o relacionados para procesar una estructura muy particular. Bueno, la variante que se da con respecto al alcohol líquido y al alcohol en gel es un tercer agente que se une al líquido para volverlo semisólido, o sea, gelatinoso, que es uno de los estados de la materia, el estado gel, que es un intermedio entre líquido y sólido. Sólido, ¿verdad? La gelatina, por ejemplo, el alcohol en gel, y esa es parte de las condiciones. Entonces, ¿por qué se utiliza más el alcohol en gel que el alcohol líquido para higienizarlo? Porque es más fácil de utilizarlo. Esa es una respuesta muy acertada. Sin embargo, podemos decir que es una estructura más estable. O sea que no se va a evaporar tan fácilmente. Lo podemos tener en condiciones ambientales que nos permiten manipularlo y tener durante largos periodos de tiempo esa estructura del alcohol. Ya clasificamos perfectamente los elementos en metales y no metales, ¿verdad? También aprendimos que el alcohol en gel es un conjunto de carbono con iones de oxígeno e hidrógeno en un estado gelatinoso que puede ser entre líquido y sólido. Exactamente. En resumen, ahí viste toda la conferencia del día de hoy, ¿verdad? Y para finalizar, los gases nobles, que son los gases muy particulares, ellos no se mezclan con nadie, por eso se llaman nobles, porque representan parte de la nobleza, ¿verdad? Ellos no tienen relacionada con ninguno de los demás elementos. Sencillamente tenemos ahí el helio, que es un gas que sirve para inflar globos, el neón, que sirve para las lámparas, ¿verdad? Entonces se utilizan de otra manera, pero también son útiles para entender cómo funciona nuestra naturaleza. Muchas gracias, profe. Yo lo voy a invitar a que nos apliquemos un poquito de carbono con iones de hidrógeno y oxígeno. Bien. O también llamado alcohol en gel. Recuerden mantener su lugar de trabajo bien limpio y ordenado y lavarse muy bien las manos. Profe, ¿tiene alguna última recomendación para nosotros? Sí, específicamente cuidemos nuestra salud, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a cuidar? Muy fácilmente, siguiendo las instrucciones que nos establecen para esta parte. Muchas gracias, profe. Ya vieron al profe, es hora de quedarnos en casa y recuerden que juntos saldremos adelante. Seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Ahora estamos en el segmento de apoyo psicosocial y es por eso que nos acompaña la licenciada Fabiola Rodríguez. Fabiola, bienvenida, un placer tenerla por acá. ¿De qué tema vamos a platicar? Muchas gracias por la invitación. Hoy abordaremos el tema del aburrimiento, ¿verdad? Algo que está bastante presente, más en estos momentos de que nos toca pasar mucho tiempo en casa, ¿verdad? Pero para empezar a desglosar el tema, ¿qué es el aburrimiento? Pues yo te diría que es una discordancia entre el estado de ánimo que yo tengo y la situación por la que estoy atravesando o por el evento o actividad que me está sucediendo, ¿verdad? También te quiero comentar que vivimos en una sociedad hiperconectada, hiperestimulada, entonces eso quiere decir que con tanto estímulo externo
salimos, tenemos internet, salimos a reuniones y de repente todo esto se queda en stop, estamos en casa, entonces esto nos lleva a un problema, y más que todo a los niños y a los jóvenes, ¿verdad? Totalmente, y es que pues diferentes actividades que cada persona tenía, ¿verdad? Usted menciona pues tal vez reuniones y demás, pero en casa pues tal vez la rutina de venir estudiando, de hacer cualquier actividad diferente a la que hacemos ahora, porque nos toca estar mucho tiempo en casa, ¿verdad? Y bueno, supongamos que ya estamos en el aburrimiento, como se dice, ¿verdad? ¿Qué hacer para no caer en el aburrimiento? Porque pues es algo muy común en estos momentos. Yo te diría que frente a un proceso con dificultades o un bache que tú pasas, siempre es importante encontrar una solución. Y por eso dicen que todo evento negativo siempre te lleva a encontrar respuestas y a soluciones. Una de las cosas básicas que debemos tomar en cuenta es la creatividad, ¿verdad? De repente hoy te dicen no puedes hacer esto, se acabó esto. ¿Cómo lidias? ¿Cómo haces? Entonces aquí entra en funcionamiento la creatividad. Hay un ganador de premio Nobel que se llama Edward Russell, y él decía que una sociedad que no soporta el aburrimiento es una sociedad que está con muy poca valía. Pero hablamos de valía a que no sabe cómo salir de la situación. La creatividad, la imaginación, ser una persona flexible, tener la capacidad de improvisar, eso también te ayuda mucho, ¿verdad? Sí, también pues es bastante importante el tomarse uno ese tiempo de, ¿verdad? Porque a veces pues simplemente piensa, ya estoy en el aburrimiento, pero tomarse un momento previo a decir, ¿por qué estoy aburrido, verdad? ¿Qué puedo hacer para cambiar el aburrimiento, como usted dice? Y pues explotar nuestra creatividad, ¿verdad? Vemos que ahora pues en esta situación muchas personas empiezan a tocar instrumentos, empiezan a cantar y diversas actividades que si no hubiéramos estado en esta situación, no hubiéramos podido salir del aburrimiento, ¿verdad? Ahora eso iba, fíjate que hay un montón de cosas que tú puedes hacer para salir de eso sin necesidad de salir de casa, ¿verdad? Y yo quería hacer mención mucho para los jóvenes y para los niños, también para los adultos, ¿verdad? El ejercicio es fundamental. Te quería contar que hay cosas que funcionan en nuestro cuerpo de manera positiva cuando tú haces ejercicio, por muy poco que sea. Hablamos de los neurotransmisores, hablamos de la hormona del crecimiento, hablamos de la serotonina, que es una sustancia natural del cuerpo y que lo que hace es que te hace sentir alegre. Entonces, si tú haces ejercicio, todos esos efectos colaterales los vas a tener. También hablamos de la noradrenalina, que también es un neurotransmisor y se le llama el neurotransmisor de la felicidad, porque cuando tú haces ejercicio y segregas ese neurotransmisor, entonces tú te pones de mejor ánimo. Entonces es fundamental que tomemos un tiempo para hacer deporte en casa, ¿verdad? En un espacio pequeño tú lo puedes hacer y automáticamente te vas a sentir mejor. Sí, y pues no es necesario, como usted dice, el tener tanto espacio para poder hacer actividad física, ¿verdad? En casa, pues con que uno esté con los pies sobre la tierra y decir, bueno, vamos a empezar a hacer ejercicio, empezando por lo que usted dice, que nos genera felicidad, ¿verdad? Y que pues al momento de nosotros estar felices, pues seguramente salimos de ese estado de aburrimiento que nos puede tener en tristeza o en estrés en algún momento, ¿verdad? Y es muy importante el poder hacer actividad física y sobre todo pues tomando en cuenta el tema que estamos platicando hoy del aburrimiento, creo que es una buena opción para ir dejando por un lado el aburrimiento que nos puede afectar, no solo a nosotros, sino también a la familia, ¿verdad? Que en este caso pues estamos todos en casa. Hay otro, y tú lo mencionaste, que es la música. Yo creo que la música es una actividad, está comprobado a través de la neurociencia que cuando tú escuchas música, tus ondas cerebrales cambian, ¿verdad? Cuando tú escuchas música también segregas otro neurotransmisor, ¿verdad? Y entonces ese es el que regula la dopamina, que es el que regula el sueño, que regula el apetito, el aparato digestivo, y también te ayuda en los procesos de aprendizaje, y de ahí que viene la musicoterapia y la terapia y la música clásica para los bebés. No sé si tú escuchaste algo de esto, porque está comprobado que la música tiene un efecto positivo, ¿verdad? Y imagínate ahora, no sé si a ti te ha pasado con este cambio de horarios que a veces no tienes sueño, que se te trastornaron tus horarios, ¿verdad? O incluso los de alimentación. Si tú escuchas música, esto te va a ayudar. Yo quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis también, es que
las familias, los educadores, tenemos un gran compromiso, que es tratar de que los niños y los jóvenes escuchen música acorde a su edad también, porque aquí no es lo mismo que un niño esté escuchando una cosa que tenga un mensaje negativo a que esté escuchando algo que tenga un mensaje que le llene, que le dé tranquilidad y que le dé felicidad. Entonces la música en relación a la edad también, pero está comprobado, y cuando tú aprendes a tocar un instrumento, también esto te desarrolla tus procesos de lenguaje, tus procesos de pensamiento, y tus procesos de aprendizaje se regulan, así como la atención, ¿verdad? Entonces hay infinidad de cosas que tú puedes hacer en casa, desde plantar, leer, que te ayuda en tu vocabulario, en tu juicio crítico, en tu pensamiento, y ahí hablamos de cocinar, de colaborar en la casa, porque yo digo que la casa es una empresa en donde todos tenemos que colaborar, todos, ¿verdad? Y pues ahí vamos pasando los momentos difíciles, pero lo vamos haciendo de manera positiva. Tomar esta situación negativa, pues sacarle lo positivo, ¿verdad? Mencionaba usted lo de la música, que pues nos puede ayudar en cualquier ámbito, ¿verdad? Incluso para la lectura, el poder adaptar el estilo de música que pues a uno le gusta. Y como usted dice, pues en este caso, ya aprovechando que los papás están en casa, pues ir tomando en cuenta esos detallitos de que tal vez el tipo de música que escuche sea acorde a la edad de los hijos, ¿verdad? Para que pues puedan ir también explotando las diversas actividades que pueden hacer ahora en casa y explotar la creatividad, que es lo más importante para poder salir del aburrimiento, ¿verdad? Muchísimas gracias, Fabiola. Ya para finalizar, yo le invito, por favor, porque recordemos mantener una buena higiene. Ustedes en casa, al igual que nosotros, recuerden lavarse las manos constantemente. Fabiola, ¿alguna última recomendación que usted le quiera dar a las personas que nos ven en casa? Yo creo que como punto final diría que tenemos que tener una conexión con nosotros mismos y saber qué es lo que nos gusta, porque yo te puedo decir a ti, mira, no estés aburrido, mira esa película, pero a ti tal vez no te gusta. Entonces yo tengo que conocer mis gustos, entrar en contacto conmigo mismo y entender qué es lo que yo puedo hacer para sentirme bien en casa, ¿verdad? Pero eso necesita un autoconocimiento y es importante. Perfecto, y no guiarnos tal vez por las influencias familiares, ¿verdad? Porque como usted dice, tal vez a usted le gusta ver un tipo de película y a mí me gusta ver otro tipo de película, y no porque vaya a ver la película que usted me recomendó voy a salir del aburrimiento, ¿verdad? Exacto. Pues perfecto, ahí está el claro ejemplo que ustedes pueden tomar en casa. Hablábamos de las actividades que se pueden realizar para salir del aburrimiento y no mantenernos allí. Es así como llegamos al final del segmento de apoyo psicosocial, y ustedes por favor permanezcan en casa y recuerden que juntos saldremos adelante. Aprendo en casa, ahora más cerca de ti. El Ministerio de Educación ha creado un portal de internet para poder aprender desde casa. En aprendoencasa.mineduc.gov.gt encontrarás recursos digitales educativos para todos los niveles y podrás accesar desde tu teléfono inteligente, tableta o computadora. El portal incluye áreas de prevención y acciones de respuesta ante el COVID-19. Además integra un blog educativo de apoyo para padres de familia, estudiantes y profesores. Finalmente encontrarás sesiones de aprendizaje realizadas en radio y televisión y bibliotecas digitales que te ayudarán a conectarte con el mundo. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Bienvenidos al segmento de expresión artística. Hoy nos acompaña la maestra Sandra Lara para aprender un poco más sobre artes plásticas. Sandra, es un gusto tenerla aquí. Cuéntenos, ¿qué vamos a aprender hoy? Gracias, Clau. Bien, vamos a hablar hoy sobre lo que es textura visual. Textura visual. ¿Y cómo podemos dibujarla o cómo podemos crearla? Bien, te voy a leer acá lo que dice nuestro concepto. Nosotros lo percibimos visualmente, sin necesidad del tacto. Podemos conocer cómo es la superficie de un objeto sin relieve que imita el aspecto real de las cosas. Entonces, por ejemplo, si estamos en casa y por ejemplo tenemos la pared, podemos plasmar esa textura de la pared a nuestro dibujo. Entonces, por ejemplo,
tenemos lo que es la textura acá, en este caso textura de árboles, y eso lo podemos plasmar en un dibujo. Entonces vamos a mostrar aquí, por favor ayúdenme ahí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos textura como que fueran lazos o cuerdas, ¿verdad? Sí. Podría ser, aquí tenemos la de la pared, este puede ser de un camino de piedra, ¿verdad? Entonces acá hay como de un lazo ya un poco más elaborado, pueden ser plumas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos diferentes texturas, Sí. ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos que estas texturas las conocemos y las podemos ver, pero acá no lo sentimos, pero sí tenemos lo que es una textura visual, ¿verdad? Sí. Entonces esto nos hace recordar lo que nosotros ya conocemos. Sí, qué increíble, ¿verdad? Porque es liso, pero nosotros imaginamos que se va a sentir de cierta manera. Exacto. Entonces vamos a hacer algo ahorita, Clau, y voy a utilizar la letra de tu nombre. Una C. Sí, vamos a ver. Vamos a colocarlo acá, te voy a decir qué hacer. Entonces, por ejemplo, utilizando la letra de tu nombre. Este es un bonito ejercicio para que podamos trabajar en casa. Entonces, por ejemplo, acá, como mi nombre es Sandra, yo había trabajado aquí una S, ¿verdad? Podríamos colocarle a este, por ejemplo, un parche. Empezar a trabajar como que las texturas de algo un poco más simple, un poco más práctico. Exacto. Y después ya nos tiramos a los retos. Después nos tiramos a los retos. E incluso si nosotros, por ejemplo, acá, dejamos en blanco el parche, ¿verdad? Pero por ejemplo acá este círculo ya tiene su relleno, ¿verdad? Podemos hacer puntos como los que hay en la pared, ¿verdad? Siempre hay un montón como de puntitos. Entonces creo que podemos darle aquí la textura que nosotros deseamos darle. E incluso creo que como eres, Son como gotas de pintura. Bueno, mira, me parece de que va quedando como muy bonito. Bueno, nosotros podemos trabajar tanto dentro como fuera de nuestra letra. Entonces acá, por ejemplo, acá puse como estos colochitos que ponen a la hora de un cumpleaños o algo así por el estilo. Entonces, bueno, no sé, podemos utilizar, ahí sí que lo que se nos venga. Todo lo que nos guste podemos utilizar de ejemplo. Exacto, todo lo que veamos y con ello podemos trabajar. Entonces, bueno, este es un ejemplo de lo que más o menos podemos hacer con una letra. Y pues creo que los chicos van a tener una tareita extra en casa, ¿verdad? En este caso, acá tenemos algo como un corazón que podemos, los románticos, ¿verdad? Tenemos la letra de mi nombre. Aquí hay unas ideas extra. Pueden ser como espirales. Y acá pues estábamos trabajando en tu letra. Sí. Y ahí sí que esa creatividad de cada uno, porque tenemos que colocar lo que nuestra inspiración nos diga, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a pasar a este trabajo. Este búho es una de las tareas que les vamos a dejar también a los chicos. No quiero por favor que digan que no pueden o que está muy difícil, porque simplemente es de trabajar líneas rectas y curvas. Para hacer este dibujo en realidad no nos lleva tanto esfuerzo, más que hacemos un 8, ¿verdad? Sí. Para hacer un boceto y luego hacemos otro 8 sobre el primer círculo del primer 8. Sí, ¿verdad? un poquito separado. Un poco separado, exactamente. Ahora aquí ya esto es como, ya es mucho más fácil, es como una hojita, detalles. más o menos lo que llevar acá, ¿verdad? Entonces, necesito por favor que ustedes con mucho cuidado en casa se pongan a trabajar esto, y quiero que pongan atención. Fíjate pues, este es un acercamiento del ojo, del búho que tienen que trabajar. Entonces, aquí ya tenemos el círculo, tenemos uno grande, uno pequeño. Sí. Entonces aquí sí podemos ver lo que será en el iris, podemos trabajar
como semicírculos. como semicírculos. Y ir agregando un poquito de detalles para agregarle textura, que es lo que estamos viendo. Esto es lo que estamos aprendiendo. Entonces, por ejemplo, aquí ya traía yo esto adelantado para que ustedes se dieran cuenta de que lo podemos trabajar. Perfecto, mira, acá vamos a trabajar este otro tipo de textura, ¿verdad? Y así tenemos que llenar todo el contorno del ojo. Y si se dan cuenta, solamente son líneas. Y eso es lo bueno, ¿verdad? De que no hay una regla de cómo agregar la textura, entonces podemos ir experimentando, ir siendo más creativos cada vez, irnos retando nosotros mismos. Exactamente. Ahora, por ejemplo, en la parte de arriba del búho, llevamos, esto está arriba de su ojo. Entonces, esto es todo, simplemente es un semicírculo, pero llenamos el interno y el externo queda En blanco. en blanco. Acá lo mismo, rellenamos acá. Por favor, tengan paciencia, cuando trabajen tengan paciencia, porque esto todo les va a quedar muy bien, pero sí deben de tener paciencia. Acá estamos trabajando lo que se ve como una coronita en el búho. Sí, con diferentes detalles, aquí parece como las caras de un dado. Ajá, exacto. Entonces, si te das cuenta, es de todo lo que nosotros conocemos, vamos dándole a nuestra imaginación. Y eso es lo bueno, de que si nos vamos estresando con una parte, podemos cambiar a otro lado, trabajar un diseño y después regresar al otro y así ir poco a poco. Sí, exacto. Aquí, por ejemplo, tenemos esta parte que va como adentro de, como que fuera, no sé, en la parte de abajo del búho, tal vez como que fuera su barbita o algo así. Bueno, acá tenemos y vamos rellenando. Aquí nadie nos está diciendo cómo nos tiene que quedar exactamente, así que el resultado siempre nos va a quedar bien porque es nuestra creatividad la que tiene que ver con esto. Acá, por ejemplo, para terminar estas plumitas, vamos a hacer 3 líneas curvas y una de ellas la vamos a rellenar. Hacemos 1, 2, 3 y la primera la rellenamos. Y así lo vamos a hacer con todo. 1, 2, 3 y la primera la rellenamos. También se puede ver como que fuera la cola de una sirena y estas fueran sus escamas, ¿verdad? Ajá, ya ves, entonces tú vas, tu mismo dibujo te va haciendo que tú vayas imaginando nuevas cosas y tus nuevos proyectos. Por último, vamos a trabajar acá. Es importante que, por ejemplo, para que no nos torzamos, podemos dividir esto acá en 3. Entonces ahí vamos ya rellenando y lo mismo acá. Y vamos rellenando. ¿Por qué tenemos que partir de un punto para crear esta textura visual, que es lo que nosotros deseamos ver? Entonces, dejo esto acá más o menos de esta manera. Con esto tendríamos lo que sería el ojo, ¿verdad? Tenemos acá lo que es el ala, acá atrás. Tenemos aquí arriba como su frente, el pico y como una barbita. Esta parte de acá que es como una coronita y lo que sería la pancita del búho, ¿verdad? Entonces creo que ahí estamos. Lo trabajamos de esta manera. Sin embargo, lo que ustedes que tienen que trabajar en casa, claro, pasamos para acá, va a ser ¿verdad? Esto fue para que ustedes aprendieran cómo en detalles debemos de trabajar esto. Sin embargo, nuestro formato va a ser y tenemos ahí sí que estamos retando, ¿verdad? A que acá trabajamos en el búho, llenamos como en el gatito. Sin embargo, estamos trabajando silueta o fondo. Entonces, dejamos la silueta en blanco y trabajamos el fondo. Entonces, son 2 formatos que a creatividad ustedes pueden llenar de texturas. Aquí no hay límites y creo que se van a divertir.
Bueno, maestra, muchas gracias por habernos enseñado esta técnica, cómo crear las texturas y enseñarnos también de que no hay una regla, sino que podemos ir experimentando poco a poco. No sé si tiene alguna última recomendación para nosotros. Simplemente que no se pongan límites. La creatividad, la imaginación parte de ahí, el arte parte de ahí. Entonces no se pongan límites, pueden hacerlo. Si una vez no les sale como ustedes quieren, inténtenlo de nuevo y se van a dar cuenta que son capaces de hacer muchas cosas. Hasta los van a dejar asombrados a las personas que a su alrededor estén, se van a dar cuenta. Muchas gracias, maestra, nuevamente, y es así como llegamos al final del segmento de expresión artística. Recuerden quedarse en casa y que juntos saldremos adelante. Aprendo en casa. Un programa del Ministerio de Educación.